el punto más importante para nosotros, más allá de la estructura profesional en términos de educación y rehabilitación, es el de la clínica veterinaria. Y esta es Elena Centeno. Gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Vale, yo voy a hablar un poco del ámbito veterinario porque yo en la clínica veterinaria utilizo la metodología y vamos a explicar un poco el tema del ámbito veterinario porque como veterinaria clínica mi trabajo no se limita solamente a diagnosticar enfermedades o aplicar tratamientos. Además, yo tengo la responsabilidad, o debemos de tener la responsabilidad, de buscar un estado emocional lo más óptimo posible en el animal, además de un bienestar conductual y una calidad en el vínculo que tiene el animal con su entorno humano. Este enfoque no es opcional, es una necesidad clínica, porque la forma en que tocamos, sujetamos, nos acercamos o observamos a un perro tiene un impacto directo no solo en el tratamiento o en el diagnóstico, sino también en su forma de relacionarse con nosotros, con su entorno y con la familia, y con sus dueños, con los que vive día a día. Lo que hemos desarrollado en el proyecto Bienestar Canino con esta metodología es una metodología consciente, no es solo teoría, es algo con una aplicación práctica y es real. Es práctica diaria y está diseñada tanto para prevenir traumas como para facilitar también, en este caso para mí como profesional, el manejo del animal en consulta y evitando lesiones para los profesionales, además de facilitar la recuperación clínica del animal y empezar a tener un nuevo concepto del animal trabajando una confianza tanto en nosotros como en sus propietarios cuando visitan el centro veterinario. Como veterinaria avalo esta metodología porque la practico y porque funciona. Nosotros lo vemos día a día. Yo he visto con mis propios ojos las consecuencias de un mal manejo en clínica y vosotros que habéis llevado a vuestros animales al veterinario, lo habréis visto. Hay animales que desarrollan agresividad a partir de consultas, incluso también hay tratamientos que no se pueden aplicar o incluso hay animales que no se pueden ingresar porque es que es imposible tocarlos. Entonces, eso realmente no es un problema conductual, es un problema clínico de base. Ahora quiero que penséis en la última vez que vosotros llevasteis a vuestro perro al veterinario. No sé si recordáis o si os habéis fijado en su lenguaje corporal, si notáis que ese animal cuando se acerca al veterinario o tiembla o se esconde o no para de ladrar constantemente. Incluso los días después, no sé si habéis apreciado un cambio en su comportamiento o que está un poco más desconfiado con vosotros. Al final, lo que se supone o se dice que son cosas de perro o que ya se le pasará, en verdad es una respuesta fisiológica y conductual fruto de un manejo que puede ser que se pueda mejorar. Realmente lo que nosotros estamos haciendo es ver esos conceptos y darnos cuenta de que al final no es un comportamiento, es un estrés agudo o lo que ya conocemos después de escuchar todo esto, que lo que realmente tenemos es un organismo sobrecitado y que al menos eso es evitable o por lo menos trabajable, mínimo. Porque como veterinaria clínica, este problema repercute, yo lo he visto directamente, tanto en la calidad del servicio que nosotros podemos ofrecer como veterinarios y en el bienestar del animal. Porque es posible que estemos pensando constantemente que el problema es el perro y no nos estamos valorando cómo nosotros lo abordamos. Porque es posible que haya una probabilidad de que esa pueda ser una de las partes que a los veterinarios clínicos o la manera en la que el perro después se relaciona en ese ambiente, veamos que hay muchos problemas de conducta. Porque y si el problema está en nosotros, realmente, porque cuando un perro entra a un centro veterinario, el animal realmente no sabe, o al menos su cerebro, no sabe si va a ser vacuna, va a ser ingreso
o va a ser una revisión. Lo que el cerebro realmente puede percibir es un entorno desconocido con muchísimos estímulos sensoriales muy intensos, que realmente lo que hace es una activación del sistema simpático. ¿Eso en qué nos repercute? Realmente, según la interpretación que nosotros hacemos o que generalmente se hace en cuanto a los profesionales veterinarios, que vemos como que el perro está nervioso, el perro tiene miedo o el perro es un perro con mucho carácter, no nos estamos dando cuenta de que realmente es una activación normal del sistema de supervivencia del perro y que eso genera una asociación de estado a ese lugar. ¿Eso qué significa? Que la próxima vez que tú lleves a tu perro al veterinario, cuando se esté acercando, su cuerpo ya está anticipando ese entorno. Entonces, debemos de pensar en organismos y no tanto como en la conducta que estamos viendo en ese momento. Porque es posible que el organismo nos esté dando directrices antes de que nosotros nos demos cuenta. Y eso es lo que nosotros trabajamos. Porque no es un problema de conducta, es un proceso neurofisiológico y lo que estamos viendo es que es un organismo desregulado y realmente debería de abordarse con mirada clínica. Cuando está en un proceso de sobreexcitación, que todos lo habréis experimentado en algún momento, si habéis llevado a vuestros perros al veterinario, no se deja explorar adecuadamente, además que no se permite la aplicación correcta de muchos tratamientos. Muchas veces son necesarias sedaciones en procesos rutinarios, que además aumenta el riesgo de clínico del animal, porque hay veces que tampoco puedes chequear y hacer pruebas para comprobar si esa sedación es correcta y directamente por la dificultad del manejo se aplica. Entonces eso también es algo de lo que tenemos que estar pendientes. Y la experiencia negativa para el tutor, que realmente muchas veces se siente culpable o completamente impotente. Y eso realmente es algo que debe de ser trabajable. Porque cuando un perro tiene miedo, que ahora realmente sabemos que, de nuevo recordamos, es un organismo sobrecitado, no se deja explorar adecuadamente. Y si ese animal no se deja explorar adecuadamente, el diagnóstico no llega o al menos tarda más. Si ese diagnóstico no se hace bien, el tratamiento se retrasa mucho. Y cuando el tratamiento se retrasa mucho, al final el pronóstico empeora. Y eso no es algo, eso no es filosofía ni nada al respecto. Eso realmente es un problema de base clínico que debemos verlo y tenemos que ser conscientes de que eso existe. En cuanto a cómo repercute en el diagnóstico, recordamos diagnósticos que no se pueden hacer, propietarios que no pueden aplicar los tratamientos en casa, lesiones al personal, a los propietarios o incluso al propio paciente y familias, de nuevo, que dejan de venir por miedo o incluso por evitar la situación que se genera en consulta. Y todo ello, recordamos, debe de llevar a preguntarnos si realmente el problema es el perro o es cómo nosotros lo estamos abordando. Porque esto no es simplemente un protocolo teórico, es una forma concreta de trabajar que modula las respuestas del animal a medida de que nosotros generalmente estamos permitiendo estados más óptimos. Modulamos a ese animal para que tenga la capacidad de poder reconocer un estado más tranquilo en situaciones en las que generalmente generamos estrés, porque los veterinarios obviamente en cualquier pinchazo o cualquier cosa vamos a generar muchísimo estrés. Realmente nosotros el bienestar no lo damos por hecho, lo construimos de manera constante, incluso en el centro veterinario, porque realmente lo que hacemos es una ciencia aplicada, en el sentido de observamos antes de tocar. Nosotros adaptamos mucho los tiempos, incluso el ambiente donde vamos a hacer la consulta. Y leemos su lenguaje, que eso es algo muy importante, antes, durante y después de la consulta, porque las cosas van modificando porque esto es dinámico. Entonces, realmente buscamos la cooperación del animal y no su sometimiento. E intentamos trabajar con su umbral emocional, no contra él. Que generalmente hay muchas veces que intentamos trabajar contra él y obviamente no encontramos ningún resultado y no estamos previniendo ese trauma que todos reconocemos en los perros cuando van al veterinario.
Entonces, realmente no solo mejora la vida del animal o del propietario en cómo se relaciona con el veterinario, sino que mejora la calidad del servicio que nosotros podemos dar como veterinarios y además es mucho más seguro para nosotros, porque cuanto más tranquilo está el perro, más eficaz y menos riesgo se corre en la consulta. O sea, eso todos lo sabemos. No es lo mismo que el animal esté muy nervioso que esté más tranquilo. Es más fácil que al final ese perro no active algunos interruptores que lo que va a hacer es intentar regularse, intentar mordernos. Lo que hacemos realmente es plantearnos muchas veces si esto es necesario, porque eso muchas veces llega a las cabezas de los propietarios cuando se lo intentamos explicar o intentamos mostrarles que igual con un manejo distinto, no hablándole mucho al perro, porque realmente eso genera sobreexcitación, es mejor y los dueños son capaces de observarlo. Entonces, realmente esto no es solamente una mejora en la vida del animal, también mejora la calidad clínica y estamos viendo que cuando nosotros modulamos eso, realmente observamos una mayor eficacia en los tratamientos porque al final tengo un diagnóstico más rápido, tengo un tratamiento más eficaz porque ese organismo también está más adaptado a poder recibirlo y cuando hay mayor colaboración del animal, una reducción en todos los niveles de estrés y una mejora en la eficacia clínica, los propietarios también vuelven a confiar y vuelven a venir y no es solamente por confianza, sino porque inconscientemente también se está generando un estado distinto en ese propietario. Hay mucha gente que nos pregunta si realmente esto es un extra en la consulta o si nos dedica mucho tiempo. Yo lo tengo claro. Para mí, a lo largo de la vida del animal, no lo es, porque realmente no es una excepción este manejo y debería ser la base, porque la forma en que trabajamos no debería de ser más eficaz, más segura o más eficiente si nosotros no nos fijamos en cómo responde el animal ante todos los estímulos que nosotros le estamos generando. Y eso es muy importante ser conscientes que tenemos la responsabilidad de regular todos esos descontroles que nosotros como veterinarios generamos. No estamos hablando solamente de un enfoque ético, empático o filosófico. Realmente estamos intentando mejorar la calidad del servicio como profesionales y yo practico esta metodología porque para mí es real. Y para mí no es solamente a mí, es que mis pacientes responden mucho mejor, al final tenemos mucha mejor respuesta y simplemente cuando regulamos, encontramos un estado más óptimo en esos animales, las siguientes consultas son más fáciles, aunque haya habido consultas difíciles, porque esto es algo que nos cuesta trabajo entender y es que es necesario regular, aunque hayas tenido una situación muy difícil, ese organismo, porque las diferencias son muchas. Y estamos hablando de rentabilidad clínica, mejora profesional, eficacia de tratamiento y bienestar en una salud global del animal que realmente pensamos que el bienestar es una herramienta clínica indispensable para el acto veterinario y no lo damos por hecho, lo recordamos. Simplemente trabajamos con ellos e intentamos que ese estado sea el más óptimo posible, sea cual sea la situación. Está mal que lo diga ella, así que lo voy a decir yo, pero Elena se está ganando la fama en Granada como la veterinaria que tiene capacidad de tratar con perros que nadie más puede. Así es que le dais otro abrazo. Otro aplauso Y junto con Elena estamos diseñando la primera formación en neurotología canina para la aplicación a la clínica veterinaria. O sea que estamos intentando expandir un poco.
e intentar llegar al mayor número de veterinarios desde la convicción que les pueda suponer a ellos su propia praxis. Nosotros no estamos intentando convencer a nadie de absolutamente nada. Tenemos una manera de trabajar, tenemos una manera de leer que tiene unos resultados y lo que hacemos, como estamos haciendo aquí hoy con vosotros, es invitar a la gente a que tenga la oportunidad de poder ponerlo en práctica por sí mismos y observar y a partir de ahí tener los resultados en cuenta y seguir hacia adelante. Y esa primera formación para clínicos veterinarios la vamos a realizar en el primer centro de neurotología canina del mundo que ya está en construcción. Esto básicamente digamos que es el siguiente paso evolutivo natural de el concepto que hace un montón de años empezamos Mar y yo como refugio, como asociación y como centro de educación y rehabilitación canina, y ahora tenemos un equipo mucho más grande que nosotros, que hay que seguir incrementando, y hay otras disciplinas que tenemos que incluir para poder seguir exponenciando los resultados de nuestro trabajo. Y este primer centro de neurología canina del mundo tiene más de 50 hectáreas que están dedicadas única y exclusivamente al estudio e investigación y al desarrollo teórico y práctico de herramientas y publicaciones científicas sobre el bienestar canino para el beneficio social. La idea es producir estudios, publicar estudios para que todo el mundo tenga la capacidad de utilizarlos para llegar al bienestar en sus términos, no necesariamente en los nuestros. Una cosa es la neurotología canina como disciplina, como método de estudio e investigación, y otra cosa es la implementación práctica. Y lo que es el estudio y la investigación no está sujeto a la visión que en este caso yo pueda tener de cómo se implementa de manera práctica. El estudio y la investigación tiene que continuar mucho más allá de las propias limitaciones que podamos tener nosotros como educadores de caninos y de perros. Vamos a utilizar ese primer centro de neurología canina del mundo para realizar las primeras tecnificaciones profesionales en educación y rehabilitación canina, es decir, hasta ahora nuestro modelo ha sido realizar formaciones en neurotología y educación canina para cualquier persona que quisiera tener y disponer de esa información, y a partir de ahora esa va a ser como la primera base para poder formar parte del equipo profesional, y estamos diseñando tecnificaciones profesionales que van a durar un año y la idea es multiplicar el número de educadores y rehabilitadores caninos que hay en España que utilizan nuestra metodología para poder intentar al menos producir un cambio social de cómo nos entendemos con nuestros perros. Y la parte tecnológica, el desarrollo de herramientas para el bienestar canino, nosotros ya llevamos un tiempo en desarrollo de una herramienta que hemos llamado